En nombre de Jesús, paz a vosotros, queridos hermanos. En esta tarde, antes de estudiar la palabra de nuestro Dios, quiero cantar himno número 27. El título es Fuente de la Vida Eterna. Himno número 27, el título es Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almazón que redimiste, porque les tuviste amor, de ella te compadeciste con tiernísimo amor. Toma vuestros corazones, llénalo de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad y amor y fe. No separe tu clemencia, Salvador propicio sí. Amén. Que la gloria para nuestro Dios. Antes de estudiar la palabra de nuestro Dios, quiero invitarles a orar en esta tarde para que Dios ponga su corazón en cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios, hermanos. Amado Dios, que está en los cielos de los cielos, te damos gracias, Señor Dios, por tu inmensa bondad, por tu inmenso amor, porque tú has estado en nuestras vidas todo momento, Señor. En esta tarde, Señor, hemos traído gratitud con todo nuestro corazón, porque te hemos reconocido como ese Dios grande, majestuoso que hizo los cielos y la tierra, incluyendo nuestras vidas. En esta tarde, Señor Dios, te pedimos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, que tú nos llenes, Señor, a través de tu palabra, de tu presencia, Señor, en cada uno de vosotros. Queremos poner todo lo que somos en esta tarde, Señor Dios. Queremos pedirte, como aquel poder que existe en los cielos y la tierra, con la misma poder, Padre Dios, que tú lo uses para que sea abierto el corazón de tu pueblo, Señor, en esta tarde, en cada uno de nosotros, Señor Dios. Ayúdanos a entender cuáles son tus propósitos, Padre Dios, para cada uno de vosotros, y hombres y mujeres. ¿Cuáles son el deseo de tu corazón? Por favor, Padre Dios,
que nos ayude a entender tu palabra y que nuestro corazón se llene de tu presencia y de tu espíritu, Señor Dios. Porque en esta tarde, Señor Dios, recibiremos, Señor Dios, palabra de vida, palabra de esperanza, palabra de fortaleza, palabra de libertad, palabra que nos gozará nuestra alma a través de enseñanza, Señor Dios. Pero solo te pedimos, Señor Dios, que nos ayude a entender cuáles son tus propósitos en esta tarde, Padre Dios. Y te lo suplicamos, Señor Dios, en el nombre glorioso de tu amado Cristo, nuestro Salvador. Amén. Bueno, en esta tarde, hermanos, tenemos lección 10. El título es ¿Quién es mi prójimo? Tiene dos signos interrogativos. Dice, ¿quién es mi prójimo? Dice de esta manera, y aquí un intérprete de la ley se levantó, dijo para probar al maestro, haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Y él dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron aquí hiriéndole. Se fueron dejándole medio muerto, y aconteció, descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, yendo cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndole en su cabaldura, lo llevó al mesón, cuidó de él, y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamela, y todo lo que gaste de más, yo te pagaré. Cuando regrese, pues de esto, cuando regrese, ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Bueno, en el estudio hay 4 preguntas, casi está al inicio. Dice el primero, dice algunas preguntas para una lectura atenta. Algunas preguntas para una lectura atenta. Número 1. ¿Quién era el personaje que cuestiona a Jesús? Bueno, al inicio, hermanos, voy a mirar
Era un sacerdote que tenía el conocimiento de la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10, 30 y 37, lo que vamos a mirar, dice aquí, ¿quién era el personaje que cuestiona a Jesús? Bueno, al inicio vimos que era el sacerdote, intérprete de la ley. La pregunta, hermano, también más adelante dice, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, el sacerdote hizo una pregunta al Señor, dice, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Interesante, hermanos. Pero lo que dice más adelante también, ¿y cuál fue la respuesta? La respuesta fue, hermanos, dice al final, ¿cuál fue la respuesta? Dice, haz esto y vivirás. Amarás. La palabra dice que la ley, hermano, es amar primeramente a Dios. Segundo, amar al prójimo. Porque dice aquí, dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó, dijo, para probar al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Versículo 26 le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Donde dice cuál fue la respuesta, eso fue la respuesta. Entonces, versículo 2 también dice, ¿quiénes eran los personajes que ignoraron al herido? Bueno, la Biblia, hermano, dice que un sacerdote y un levita, sabemos que un levita es ayudante de un sacerdote, tenía el conocimiento, así como sacerdote, así como levita, tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero una cosa, hermano, el sacerdote se ha apartado lo que es escrito en la palabra de Dios. La ley de Dios, hermano, le faltó a este hombre la ley y la misericordia. Tal vez hoy en día pasa lo mismo en nuestra vida. Porque dice que los judíos no se tratan con los samaritanos. No se tratan. Porque en versículo 10 dice, ¿quién eran los personas que ignoraron? ¿Y qué fue el personaje que le ayudó ayudó el que estaba herido? Fue un samaritano, hermanos. Los judíos, para judíos, hermanos, tocar a una persona que está golpeado o muerto era un pecado. Era hombre, entre comillas, muy disciplinado. Pero no es así, hermanos. Algo, dice aquí, número 3, ¿quién de los tres resultó ser prójimo del herido? ¿Y por qué? Samaritano, hermanos, mostró la misericordia, mostró el amor de Cristo. Hoy en día pasa lo mismo en nuestra vida. Para ayudar a alguien, necesita que sea un hermano de la iglesia,
Hoy en día pasa lo mismo, hermano. Aún nosotros, como iglesia, como pueblo, como hijo de Dios, hay momentos, hermanos, con nosotros también ignoramos la necesidad. O no alcanzamos a ver más allá. Pero en este caso, dice el Señor, hermanos, el número 4, ¿cuál fue la frase final de Jesús? Bueno, está en el versículo 37. Dice, haz ahora, le dijo el sacerdote, ahora haz lo mismo. Dice, él le dijo, el que hizo misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Parece muy sencillo, hermanos. Se ve muy sencillo, pero no es igual hacer la voluntad de Dios. Muchas de las veces en nuestra vida, cuando alguien tiene una necesidad, cuando un vecino está enfermo, ignoramos. Tal vez somos como aquel sacerdote, o tal vez llegamos a ser como aquel levita. Ignoró el que estaba tirado, golpeado, herido. Hermano, Dios, con su inmensa bondad, misericordia, ha sido bueno con nosotros. Pero aquí Dios pone un varón, no siendo un hombre despreciado por los judíos, como samaritano, hermano, porque no se trata entre sí, porque el judío se siente superior al samaritano por su religión. Pero samaritano, hermanos, nos da grande enseñanza. Le dio grande enseñanza para sacerdotes como para levitas, tal vez incluyendo a mí, a vosotros, hermanos. Si alguna vez hemos actuado como sacerdotes, como levitas, creo que es tiempo de poner a cuenta con el Señor. El siguiente dice, el intérprete de la ley se acerca a Jesús con finalidad de discutir un punto de vista doctrinal. ¿Cómo se puede heredar la vida eterna? La manera en que el intérprete responde a la pregunta de Jesús muestra que la respuesta era conocida como cualquier judío. Lucas 10:27. El punto de discusión, por lo tanto, ya no se centra la primera pregunta. A mí me llama mucho la atención porque un hombre como sacerdote, hermano, conoce toda la escritura, perfectamente la palabra de Dios. Aquí el sacerdote le pregunta al maestro, ¿quién es mi prójimo? Él, siendo él conocedor de la ley, él se justifica. ¿Quién es mi prójimo? Hoy pasa lo mismo con nuestro día de hoy. Muchos de nosotros creemos que nuestro prójimo es el que va a la iglesia. Muchas veces creemos que nuestro prójimo es nuestros hijos, nuestros hermanos carnales, nuestros tíos, nuestros vecinos. Pero Dios, hermano, va más allá, hermanos. Dios alcanza a ver más allá. Muchas de las veces el ser humano
están tan ocupados de la cuestión del trabajo, cuestión de la familia, entre otras cosas, hermanos. No alcanzamos a ver más la necesidad que tiene la gente, hermano, de mostrar el amor, lo que ha mostrado Jesucristo. Cuando vino a la tierra, vino a dar su vida. A continuación también dice, el texto levítico al prójimo era Levítico 19, 18. Voy a abrir la Biblia. Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, 19, perdón, 18. Dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te detengas ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. También más adelante dice, la parábola de Jesús en cambio presenta caso extremo, ampara la actitud egoísta de los dos ministros del oculto, el templo de Jerusalén, sacerdote y levita, como la pronta decidida generosidad de un samaritano despreciado por los judíos. Con este ejemplo, sus oyentes podían entender que el mandamiento del amor no hace acepción de personas. Amados hermanos, Dios usa a este varón para mostrar al pueblo un ejemplo, hermano, para nuestra enseñanza el día de hoy. Porque, hermano, aún siendo iglesia, aún siendo hijo de Dios, hay muchas de las veces, en la iglesia o afuera de la iglesia, nosotros hacemos acepción de personas. El sacerdote, hermano, mostró una actitud egoísta, aún siendo él conocedor de la palabra de Dios. También nosotros, hermanos, tenemos el conocimiento de Dios. Entonces debemos mostrar el amor. No importa que sea nuestro enemigo. Se necesita ayuda. Debemos de ayudarle, hermanos. Dice así, aquí en Juan capítulo 4, 9. Evangelio de Juan capítulo 9. Dice la palabra de Dios, hermanos. Juan capítulo 9. Capítulo 4, 9. Dice así. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trata entre sí. La mujer samaritana le dijo al Señor, ¿cómo tú siendo judío me pides agua de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos
y samaritano no se trata entre sí. Hermano, pero aquí vemos cómo Jesucristo rompe las cadenas, hermanos. Una demostración, él siendo judío. Dice que había muy cansado el Señor. De largos caminos, de largo viaje, hermanos. Tenía mucha sed. Él le pide a la samaritana agua para tomar. Pero la mujer responde, Señor, los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí. Hoy en día pasa lo mismo en nuestra vida. Si el vecino no es hermano, no se habla. Si el hermano es borracho, también el vecino no se puede ver. Pero aquí, hermanos, demostración del amor a Dios, tener misericordia. Debemos mostrar el amor de Dios al mundo para que sepan, hermanos, que Dios es amor. Dice aquí, hermanos, el samaritano y cuya religión no era tan perfecta ni tan pura como aquella samaritana. Acuérdense que samaritana tenía 5 maridos. Dice, como los sacerdotes de Jerusalén actúan movido más por la compasión, porque por los detalles de la ley. Dice, entonces entra en escena un samaritano enemigo de los judíos, y cuya religión no era tan perfecta ni tan pura como la del sacerdote de Jerusalén. Él actúa más movido por la compasión. El samaritano, hermanos, tal vez su vida es diferente a los judíos. Pero aquí, hermanos, que mueve este varón es el Espíritu de Dios. Porque ningún hombre puede actuar en sí mismo sin el Espíritu de Dios. Ningún hombre puede tener misericordia de alguien sin el Espíritu de Dios, sin el poder de Dios. Por eso este samaritano, hermanos, tiene compasión de aquel hombre, tal vez en una parte de su pueblo, pero él pagó todavía, hermanos, 2 denarios. Todavía le dijo mesonero, si hace falta más dinero, mañana que pase te doy el resto de lo que haga falta. Yo y usted y cada uno de vosotros, hermanos, ¿qué hemos hecho para bienestar a nuestro prójimo? ¿Qué hemos hecho para nuestro prójimo? ¿Qué hemos hecho para ganar la vida eterna? Porque el sacerdote dijo que debo ser, Señor, para heredar la vida eterna. Dijo el Señor, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, así como tu prójimo a ti mismo. Parece imposible, pero para Dios todo es posible, hermanos. Dice la contrapregunta de Jesús, dice en cambio, ¿quién pues de esos 3 parece que fue prójimo, el que cayó en manos de los ladrones? Con esta pregunta Jesús aceptó la discusión entre planos. No se trata de quién legalmente mi prójimo, sino que quien actúa si de verdad lo fuera. El deseo de Dios, hermanos, el deseo de Dios es que usted y yo debemos tratar al prójimo como si fuera nuestra familia en Cristo, como si fueran nuestros hijos, como si fueran nuestros hermanos carnales.
como si fueran parte de nuestra familia, hermanos. Es el deseo de Dios. Por eso en esta tarde tenemos reflexión, algunas preguntas para reflexión. Dice número 1, ¿cómo actúo frente al dolor de otras personas? ¿Cómo actúo frente al dolor de otras personas? Ya vimos. En la vida diaria me detengo para estar atento a la necesidad de las personas que me rodean o simplemente vivo sin fijarme en ellos. ¿Cuáles son mis prójimos de mi vida? ¿Quiénes trato como mis prójimos? ¿Solo los miembros de mi congregación? ¿O todos los que necesitan que me rodean? Son preguntas personales, hermanos, son reflexión para que en cada uno de vosotros, ¿qué hemos hecho, hermanos? Con los que rodean nuestras vidas. ¿Qué hemos hecho por lo demás? Por el necesitado, por el prójimo. Podemos identificarnos con el sacerdote levita, o muchas veces estamos tan ocupados en actividades eclesiales o de culto que olvidamos que nuestra principal misión es mostrar el amor de Dios al mundo. Dios no nos puso dentro de los templos, sino en la tierra. Por lo tanto, no podemos, hermanos, aislarnos de la realidad que nos rodea como seres humanos. Muchas veces nos aislamos de las personas de este mundo con la intención de no contaminarnos. Sí, hermano, pasa en nuestra vida. A veces nuestros hijos no queremos que juegue con el hijo del vecino, porque el vecino no es cristiano, o porque el hijo del vecino dice muchas palabras obscenas. Por eso no queremos que nuestros hijos jueguen con los hijos del vecino, o no hablen del vecino porque no es como nosotros. Nos aislamos, hermanos. Pero nosotros no debemos ser así, hermanos. Debemos tener misericordia de aquellos, hablar, mostrar el amor de Cristo, hermanos. Número 3, puedo identificarme con el samaritano. La salvación no viene de cumplir los preceptos, haciendo a un lado el amor y la misericordia. Ambos tienen que estar en perfecta armonía. Y al amar al Señor, y no puede ir separado de amar al prójimo, sino mostrarnos el amor a Dios a través del trato hacia el prójimo. Lea Mateo 25, 37, 40. Mateo 37. Evangelio de Mateo 37. La palabra del Señor dice así, hermanos. Mateo 25, 37. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos, o sediento, te dimos de beber. 38. Cuando te vimos forastero, te recogimos, o desnudo, te cubrimos. 39. O cuando te vimos enfermos en la cárcel, venimos a ti. 40. Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste uno de estos de mis hermanos más pequeño, a mí no lo hiciste. Una vez más, hermanos, una vez más, Dios, el deseo de Dios en esta tarde es que nosotros debemos amar al prójimo. No debemos ser excepción de personas, hermanos, porque Dios no lo hizo así. Él ha amado al mundo. Él no se ha apartado del mundo. Él mostró el amor al mundo, hermanos.
y nosotros cuando ese amor, cuando el amor de Cristo refleja el corazón de usted y la mía, puede mostrar, hermano, ver la necesidad que hay en el mundo del vecino, el que tiene necesidad, el que no tiene trabajo. Muy pequeña que sea, hermanos, un vaso de agua, una moneda para las tortillas, 1 kilo de frijoles, una camisa. Si usted tiene 4 pantalones, puede regalar un pantalón que lo necesite. Me decía un hermano, yo tengo 5 pantalones, 5 camisas, hermanos, pero no pongo los 5 pantalones al mismo tiempo. Y tampoco pongo 5 camisas al mismo tiempo, sino que pongo una camisa y un pantalón y me sobra. ¿Qué debo hacer? El que está desnudo, debe apoyarlo. Hermano, porque así es Dios. Porque Él es bueno con nosotros. Por su inmensa bondad, alcanza a ver más allá del prójimo. Queridos hermanos, el deseo de Dios es que usted y yo, que nuestra vista, que tenga alcance, ver la necesidad, aquellos que necesitan, el necesitado, el enfermo, al prójimo. Número 4. Dice, en nuestra iglesia, familia, comunidad, existen personas que afrontan dificultades, pero no los comparten. Por penas o vergüenza, algunos hermanos de la congregación tienen que buscar ayuda externa a la iglesia, porque muchas veces los miembros de la comunidad responden juzgando. Muchas veces creemos que hacer un acto de misericordia es realizar labor social, pero olvidamos a los necesitados que se encuentran cerca de nosotros. El deseo de Dios, todo momento, cada hora, cada minuto, cada segundo, es que Dios, hermanos, le tienda la mano al necesitado. Y tú veas tu hermano, el prójimo. Si usted tiene la posibilidad de ayudar, el vecino está cerca de ti. De hoy en día, hermano, no hay trabajo. No hay trabajo. Hay muchas familias que tienen 5 hijos, 4 hijos. No tienen trabajos. No tienen ni para las tortillas, ni para los frijolitos. Queridos hermanos, es momento de compartir un plato de comida con el vecino que no tiene. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque nuestro Dios es así. Porque nuestro maestro ha mostrado la misericordia utilizando este samaritano para una gran enseñanza, hermanos. Número 5. ¿Alguna pregunta para seguir reflexionando? ¿Cree usted que tener misericordia de una persona es signo de debilidad masculina? No, hermanos. No. Dice, en su hogar, quien corresponde cuidar al enfermo, el varón, la mujer. ¿Cómo cree usted en tiempo de Jesús haya visto masculinidad de un varón que unge las heridas con vino, aceite y después cuida al herido en el albergue para el día de hoy? Amados hermanos, Dios en esta tarde, el deseo de nuestro Padre Dios,
que usted y yo alcancemos a ver más allá. Que Dios, hermanos, nos ayude a entender y hacer la voluntad de Dios al día de hoy. Por eso nuestra oración esta tarde, hermanos, porque podemos pedir perdón al Señor si alguna vez hemos actuado como el sacerdote y como levita, separando la ley y la misericordia. Podemos orar al Señor si alguna vez hemos actuado como intérpretes de la ley. Justificando nosotros mismos, podemos pedir a Dios que transforme nuestro corazón para poder mostrar sensibilidad ante las necesidades de las personas, ante la sociedad, ante los que nos rodean, hermanos. Queridos hermanos, que no debemos separar la ley ni la misericordia de Dios. Debemos tener siempre en nuestro corazón la palabra de Dios, porque por su misericordia formamos parte de su pueblo. Por su misericordia ha tenido a perdonar nuestros pecados. En esta tarde vamos a orar. Te invito, hermano, que durante la semana me acercaré a las personas que se encuentran en una situación difícil de su vida para hacerles sentir que la presencia de Jesús puede traer paz a su corazón. Nuestra tarea es esa, hermanos. Durante la semana me acercaré a las personas que se encuentran en una situación difícil de su vida para hacerles sentir que la presencia de Jesús puede atraer paz en su corazón. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, te pedimos perdón, Señor Dios, si hemos actuado como aquel sacerdote, separando la ley y la misericordia, así como levita. Padre Dios, quita todo egoísmo en nuestro corazón. Quita todo lo malo en nuestro corazón, Padre Dios. Para que podamos ver más allá. Para que podamos ver la necesidad que hay en nuestro alrededor. Para que podamos ver cuál es la necesidad de nuestro prójimo, Padre, que nos rodea nuestra vida. Bendito Dios. Que nos tome en cuenta, Señor, nuestra actitud. Que tú tengas misericordia de nosotros. Que nos ayude, Señor Dios. Obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros prójimos. Ayúdanos, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer. Pon en tu corazón nuestro ser. Para que podamos actuar como aquel samaritano, Señor Dios. Aun siendo hombre despreciado por los judíos. Y alcanzó a ver la misericordia, tu misericordia de aquel hombre. Tirado, Señor, golpeado, fue robado. Y Señor Dios, ayúdanos, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros. Perdona nuestra falta. Porque no podíamos decir que no hemos actuado así, Señor, seríamos mentirosos.
Padre, ayuda a tu pueblo a ver más allá. Ayúdanos, Señor Dios. Permite que en esta semana, Señor Dios, debemos trabajar, Señor Dios, mostrar al mundo el amor de Cristo, lo que hiciste por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo. Y gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este lugar también. Hemos alabado tu nombre, hemos estudiado tu palabra, Señor Dios. Agradecemos con todo nuestro corazón. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Paz a vosotros, hermanos.